Amigos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de anunciarles las buenas nuevas de salvación en Cristo. Hoy quiero decirte que te quedes, amigo. Escucha un poco la palabra. ¿Por qué? Porque son palabras de esperanza en Cristo. Es el Evangelio donde Dios anuncia perdón de pecados, salvación del juicio que Él va a hacer algún día, en su momento, a cada uno en toda la humanidad. Porque es lo que quiero anunciarte, la salvación por medio de Cristo. Y quiero decirte hoy acerca del llamado. Dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo hoy quiero decirles a todos, decirte a ti, amado amigo, que no hay excusa para venir a Cristo. Que Jesucristo vino por nosotros los pecadores. Que Jesucristo vino por nosotros. Y quiero decirte lo siguiente en este contexto. En el contexto que Cristo vino por nosotros los pecadores. No hay excusa para no venir a Cristo. No hay excusa. ¿Por qué no hay excusa? Porque Cristo vino por los que tenemos errores. Y hay algo que me encanta mucho que dice en este pequeño texto, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo quiero preguntar, ¿acaso cuando uno va a algún doctor, uno es el que se sana? ¿Uno es el que tiene los conocimientos para sanarse? No, siempre el médico es el que te sana. ¿Por qué te digo esto, amado amigo? Te digo esto porque muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros vamos a llegar a Cristo como pecadores, pensamos nosotros que vamos a ser nosotros los que nos vamos a componer a nosotros mismos. Pensamos que nosotros ahora vamos a decir: no, pues ahora voy a hacer esto, voy a empezar a dejar de tener esta vida, voy a agarrar y dejar el vicio del alcohol, voy a dejar el vicio de los vicios que tengo, voy a dejar de ser iracundo, voy a seguir una vida en Dios. Bien, en parte es cierto. ¿Por qué en parte? Te digo en parte es cierto porque hay muchas cosas cuando vienes a Cristo que sí es cierto que vas a poder tú fácilmente dejarlas. ¿Por qué? Porque no son las cadenas con las que estás atado. Y muchas veces a la gente le estorba el llegar a Cristo porque dicen: es que yo no puedo dejar esto. ¿Cómo voy yo a llegar a Cristo si yo no puedo dejar esto? Y esto es como decir: ¿para qué voy a ir al doctor si va a ver el doctor que no estoy sano? Algunas cosas tú sí vas a poder componer porque tú no estás atado. Porque en esa área física y espiritualmente no estás atado. Hay cosas que tú vas a poder hacer que sí. Tal vez no seas una persona que no tiene amor al dinero. Tal vez seas una persona que no le cuesta dejar la mentira. Tal vez seas una persona que no le cuesta esforzarse, congregarse. Tal vez eres una persona que no le cuesta dejar el robo. Errores que no te cuestan. Pero debes de ver que va a haber cosas que sí te cuestan o que no puedes con ellas. Y la idea es de que quiero decirte es que no permitas que
aquello que no puedes dejar, el pecado, lo malo que tú no puedes, lo malo que tú agarra y te impide acercarte a Dios en tu mente y en tu corazón, que hoy entiendas que eso es lo que debe de llevarte a Cristo. La necesidad de saber, yo no puedo. La necesidad de entender, yo no puedo. Porque muchas veces eso es lo que nos impide, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir yo si mira soy sucio, tengo pensamientos sucios, tengo pensamientos malvados, tengo ciertas cosas? Pero hoy quiero decirte esto. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y nosotros vamos enfermos. Y quiero decirte que nosotros muchas veces debemos de llegar a Dios desnudo, mental, espiritualmente, desnudo, sincero, mostrándonos tal cual somos. Agarrando y viendo, Señor, mira mi mente. Algunos se dan de cuenta. Algunos ya se dan de cuenta de sus propias, de su propia maldad, de su propia debilidad, de su propia necesidad de Dios, de su propia debilidad, de su propia naturaleza pecaminosa. Porque nosotros luchamos y a veces pasa el día y ya nosotros hicimos algo que estaba mal. Yo en mi caso, yo a veces yo agarro y yo soy muy enojón, muy bravo. Yo de repente agarro y ya le contesté mal a mis hijos. Ya a veces tuve una discusión con mi mamá, se me fue la boca. Y ya me siento mal y digo, no soy nada, no sirvo para nada. Y yo me siento mal porque yo no debí de actuar así. Y yo luego agarro y recuerdo, Señor, perdóname. Y yo por eso estoy aquí contigo. Porque yo no puedo. Porque me recuerda lo siguiente. Entonces yo no sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu estorbo para que tú llegues a Cristo, pero no lo debe de haber. ¿Por qué? Por lo siguiente. Segunda de Corintios dice así, la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algo que a mí me trae esperanza y fe es esto, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y dice Apocalipsis, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esto es a mí lo que me trae esperanza. A mí esto lo que me da confianza. En que dice la palabra que si nosotros vamos a Cristo, si nosotros creemos en Él, si nosotros decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios, si nosotros decidimos poner la confianza en Él, Él es el que se encarga de hacerte nuevo. Él es el que se encarga de hacernos nuevos. Él. Y eso es lo que yo quiero decirte. Que no es la obra de nosotros, de los hombres. Hay parte de esfuerzo que nosotros debemos de hacer y lo hacemos. Pero hay la verdadera obra la hace. Nosotros no podemos hacernos nuevos. Nosotros podemos confiar y darnos a Él, que Él es Dios Todopoderoso y que por medio de creer en Cristo, su Hijo amado, Él nos abre la puerta para promesas de hacernos nuevos. Promesas de ser una nueva criatura, de ser un árbol malo a un bueno. Y es una obra que Dios ha hecho, pero te va dando todas las cosas a su debido tiempo.
Y va uno viendo el progreso de Dios en uno poco a poco. Pero también va viendo muchas veces uno la propia pecaminosidad que hay dentro de nosotros. Esa pecaminosidad que Pablo habla en la carta a los romanos, que habla de los deseos de la carne, el deseo que mora en nosotros dentro del cuerpo humano, que batalla con la naturaleza que Dios nos ha hecho nueva, batalla esa naturaleza pecaminosa con la naturaleza de santidad que Dios ha hecho en nosotros, y batalla la una a la otra. Y vemos dentro de nosotros esa pelea, esa batalla, y vemos que muchas veces nos domina, como dice Pablo, pero también nos hace esa batalla agarrar y renunciar a nuestra confianza, a nuestros, a nuestros recursos humanos, y agarrar y decir y poner toda nuestra confianza totalmente en las promesas de Dios. Agarrar y decir, Señor, yo no puedo, porque a veces nos pasa como Pedro. Humanamente nosotros nos pasa como Pedro, queriéndole asegurar a Dios, Señor, yo no te voy a fallar. Pedro le decía al Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar. Cuando el Señor Jesús le hablaba de lo que le tenía que pasar, que se lo iban a llevar e iba a morir, Pedro le confirmaba, y creo que estoy seguro, si no mal me equivoco, que era sinceramente. Pedro le afirmaba sinceramente, yo no te voy a negar, Señor. De su corazón, humanamente, tal vez era lo que él pensaba. Y nos pasa como él, ¿por qué? Porque a veces nosotros aseguramos, Señor, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. Y nos pasa como él, porque a la hora del momento le fallamos. Pecamos. Y pecamos en nuestra debilidad. Y lo volvemos a hacer. Y así como a Pedro, que lo negó, ese no fue un pecado pequeño, fue un pecado muy grave. Porque el Señor decía que al que lo negare delante de los hombres, Él lo negará delante de los ángeles de su Padre. Mas sin embargo, el Señor, después de haberlo negado, quien fue a Pedro fue el Señor Jesús y no Pedro a Jesús. Y eso nos enseña a nosotros que el Señor está más dispuesto muchas veces a perdonarnos, a buscarnos y perdonarnos que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos y no nos damos de cuenta muchas veces de que Dios es amor, de que Jesucristo es amor, que cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros fue realmente por amor, que Él es el pastor que da la vida por sus ovejas, y que nosotros somos sus ovejas y que realmente Él nos ama. Nosotros no merecemos su amor, pero Él es amor y nos ha dado su amor. Y Él nos conoce tal y como somos. Él sabía que Pedro lo iba a negar, y aún así decidió morir y pagar por todos los pecados de Pedro y todos los pecados de nosotros. El Señor sabía cuántas veces le íbamos a fallar, pero muchas veces eso es, y Dios lo permite, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, a confiar en su amor, a confiar en que Él es el que hace nuevas todas las cosas y no nosotros. Nosotros muchas veces queremos decirle a las personas con instrucciones algunas cosas. Queremos aparentar con ropa, con el modo de hablar, pero para dar una apariencia. Pero eso es humano. Los problemas que hay dentro del alma, del corazón y de los deseos, eso nosotros no lo podemos cambiar ni con ropa, no lo podemos cambiar con un modo de hablar, no lo podemos cambiar. Eso el único que lo puede cambiar es Dios, y Dios es el único que puede hacer esa obra por dentro. Dios es el único que puede quitar de nosotros las cadenas del pecado, por medio de la transformación y el entendimiento, por medio de su palabra, de que todo pecado de verdad trae una mala consecuencia, trae dolor,
a quien lo comete y a quien lo rodea, a su familia. Y yo quiero llamarte y quiero decirte, tal vez tú estés en alguna cadena, en algún pecado que te destruye a ti y destruye a tu familia. Que estás o no te has querido dar de cuenta de lo esclavizado o esclavizada que estás, que no puedes salir y te das de cuenta que te hace daño a ti cada día, ya sea que estás en la prostitución, ya que estés dentro con una mente laxiva, con una manera de vivir que tú por dentro te das de cuenta que a ti te está matando. Porque el alcohol, la prostitución y de verdad todo lo que el Señor nombra como pecado, de verdad destruye. Y aunque tal vez muchos estén oyendo y no quieran dar su brazo a torcer en estos momentos, pero nunca el pecado va a traer un bien. Jamás. Nunca el robo va a traer un bien. Al final va a venir la consecuencia y te va a traer un mal. Nunca la infidelidad en el matrimonio va a traer un bien. Siempre va a traer un mal al matrimonio y a los hijos. Dios es bueno y sus palabras y sus mandamientos son buenas. Aquí lo malo es que nosotros no podemos. Aquí lo malo es que nosotros somos los que estamos enfermos y necesitamos de ese doctor. Entonces nos pasa muchas veces como a Pedro. Tratamos y decimos que con nuestras fuerzas humanas que no vamos a negarle, que no vamos a fallarle, pero le fallamos. Pero hoy lo que yo quiero decirte y el mensaje de este video, de esta ocasión, es anunciarte que si tú como yo y como muchos tenemos que ser liberados porque por nuestras fuerzas no podemos. Yo quiero decirte que hoy el Señor dice en su palabra que el Señor vino a buscarnos a nosotros, los que estamos enfermos. Él vino, en otra manera de decirlo, también a liberar a los cautivos, a los que estamos cautivos y enfermos por una práctica de pecado que nos destruye. Entonces, oye el mensaje. Haz a un lado lo que te digan cualquier persona que sea un estorbo para que tú llegues a Cristo. ¿Por qué? Finalizo con esto. Muchas veces las personas no llegan a Cristo por las demás personas, por el qué dirán, porque hay gente que el decidir seguir a Cristo lo ven y lo quieren ridiculizar. Pero yo quiero decirte, ¿qué han hecho esas personas por ti? ¿Y qué harían por ti? ¿Qué harían por ti? ¿Y qué han hecho por ti? ¿Qué harían si tú te enfermaras? ¿Qué harían si tú estuvieras a punto de morir? Si tuvieras una enfermedad grave, ¿te cuidarían? ¿Qué harían esas personas que te preocupan, que hablen de ti, que te preocupa su parecer, su parecer de ellas, de ti? O sea, ¿de qué te preocupa ellas que hacen por ti? Y pongo por el otro lado a Cristo, que dice su palabra, que dio la vida por ti. A Cristo que está deseando que las almas vayan a Él y tú eres una de esas almas. O sea, el pastor que dio la vida por sus ovejas, ¿con quién tienes que quedar bien? O sea, ¿con quién tienes que quedar bien? O sea, hoy te pregunto, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Si con las personas o con Cristo? Cristo dio la vida por ti.
Cristo no te va a abandonar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvarnos. ¿Con quién tienes que quedar mejor? Yo quiero agarrar y decir, en la poca experiencia o mucha que he pasado de vivir en este tiempo, Cristo no me ha abandonado cuando ya tenía que haberme abandonado desde mi punto de vista humano. Y así he aprendido, porque a veces nosotros no conocemos a Dios. Nosotros vamos conociendo un poco de Él. Pero Dios no ama como nosotros amamos. Nosotros, cuando falláramos mucho, seríamos abandonados. Pero por medio del sacrificio de Cristo, Dios castigó la maldad de nosotros sobre Cristo, a Él haciéndolo imperfecto en ese momento. Y no solo imperfecto, sino dice la palabra, haciéndolo maldición por nosotros, para nosotros en Cristo, hacernos perfectos. Y por el sacrificio de Cristo, a nosotros Dios no nos deja sino nos ama. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo, sus obras, su salvación, su sangre, su obediencia. Por eso Cristo nos ha hecho salvos. El entender esa gracia, el entender ese amor, el entender que Dios agarra y dice, ven hijo mío, ven hija mía, ven hija mía. Que Dios agarra y dice, publicanos, porque los publicanos y pecadores en ese tiempo, los publicanos eran vistos como cosas pocas. Y el Señor agarra y le dice, gloria a Dios, voy a agarrar y voy a tomar un momento porque quiero, y esto es lo que quiero decirte. Quiero finalizar con 2 de Corintios capítulo 17 versículo, perdón, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, no, 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, esta palabra la vuelvo a leer, por favor pónganle mucha atención porque de verdad, o sea, ya, ¿qué más puede decirse? Aquí Dios agarra y está diciendo que el Señor ruega por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Hoy el Señor está mandando a decirte, os rogamos que se reconcilien con Dios. Os rogamos que se reconcilien con Dios. Os rogamos que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. No hay excusa. No importa qué atadura tengas. Borrachera, prostitución, homosexualismo. No importa el error que hayas cometido. No importa. A quien golpeaste, a quien asesinaste, a quien destruiste. Cristo está rogándote que vayas a Él, porque Él quiere salvar tu vida, salvar tu alma, porque Él vino a rescatar a los que nos habíamos perdido. Así que no hay excusa, no hay excusa. El que hace nuevas todas las cosas es Él. No es ni un pastor, no son las personas que quieren arropar con una ropa exterior, ni con un vocabulario religioso,
sino el que hace nueva todas las cosas se llama Jesucristo. El que cambia el corazón, el que da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, dice su palabra. El que pone su Espíritu Santo en nosotros y el que hace nuevas todas las cosas es Él. Así que ve a Él, no hay excusa, no hay pretexto. El Señor te ruega que vayas hacia Él por nosotros, no lo digo yo, dice la palabra. Dice la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice Pablo, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por favor, reconcíliense, reconciliémonos con Dios. Dejémosle a Él. Él obra. Él obra, Él va a obrar. La obra que Él empezó en nosotros, Él la terminará. Él quitará, Él hará, no sabemos cómo, pero llegado el momento, Él dice en su promesa que nos presentará ante Él, ante nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin arruga. Él lo hará. Él quitará de nosotros, en medio del camino vamos a pedirle perdón, pero no sé cómo, pero Él lo hará. Es su palabra, Él lo hará. Así que es lo que quería decirte. Dios te bendiga.